Hola, ¿qué tal familia, amigos? Qué lindo que nos podamos encontrar una vez más a través de nuestro canal. Queremos apartar este tiempo para meditar en la palabra de Dios, estar juntos y alabar con las canciones que nuestros hermanos prepararon para hoy. Para comenzar, queremos dar lectura al Salmo 45, verso 1 y 2, que dice así: Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Este salmo no habla de otro que de Jesucristo. Hay gracia en sus palabras y haces bien en escucharla. En esta mañana, nuestro pastor Mario Bueno tiene a cargo la palabra. Te pido que estés atento porque Dios quiere hablarnos. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, gracias por permitirnos una vez más encontrarnos y estar juntos para meditar en tus palabras. Queremos escuchar de esas palabras de gracia que están sobre ti, Señor, que están en tus labios, que tú derramaste en los labios de Jesucristo. Realmente Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, porque sin pecado vino hasta esta tierra para salvarnos a cada uno de nosotros. Bendecinos en esta mañana, permitinos entender y apropiar en nuestro corazón lo que tú tienes para decirnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un lindo domingo y que Dios te bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Deseo que estén bien, felices y en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nuestro Señor Jesucristo es capaz de darnos a través del Espíritu Santo. Vamos a decirle a nuestro Señor: no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Vamos a quebrantar nuestro corazón, a humillarnos delante de Él y declarar que solo ante Él nos rendimos, porque solo Él es digno. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que
Buenos días, querido hermano, querido amigo, qué bueno es poder reencontrarnos en torno a la palabra del Señor. Hoy vamos a estar meditando sobre un pasaje que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, y vamos a leer del versículo 22 al 27, y dice así la palabra del Señor. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés diciendo, ¿qué hemos de beber? Entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. Les dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. Esta situación se da inmediatamente después que el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo. Ustedes recuerdan la historia, cómo de una forma milagrosa Dios abre el Mar Rojo para poder escapar del faraón y su ejército que venían detrás de ellos. Después de esa experiencia de liberación, el pueblo festeja, hay una celebración, hay acciones de gracia, hay danza, ¿no? E inmediatamente después comienza el camino de peregrinaje hacia la tierra prometida. De alguna manera la historia de la redención de Israel tiene que ver con la historia de nuestra propia redención. Podemos decir que esa historia de Israel es tipo de lo que sucede en nuestra vida, porque nosotros también fuimos liberados de la esclavitud al pecado con el brazo poderoso de Dios por medio de Jesucristo. Lo que sucede muchas veces es que ante esa experiencia de que hayan sido perdonados nuestros pecados y hayamos sido liberados del pecado, inmediatamente hay gratitud y hay celebración en nuestras vidas y comenzamos a alegrarnos y gozarnos. Pero muchas veces nos encontramos con pruebas que nos hacen detenernos en el camino y pruebas que también nos están mostrando que la vida cristiana no es un camino de rosas donde no habrá problemas en el medio. El relato nos dice que habiendo hecho el camino de 3 días faltó el agua, ¿no? Dice, anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. En el versículo 22 nos dice eso. El camino era en medio del desierto. Sin duda que los israelitas habían llevado cierta provisión de agua para el camino, ¿no? Pero con una multitud tan grande, con animales que también venían con ellos, probablemente esa provisión empezó a escasear, ¿no? El trayecto de 3 días con una multitud tan grande y también al paso de los animales, probablemente hubieran avanzado 40 a 50 kilómetros. Una persona bien alimentada y en condiciones no hostiles tal vez pudiera sobrevivir sin agua durante una semana, eso sí, con problemas afectando su salud, ¿no? Pero en condiciones hostiles como la del desierto, ¿no? Con gran temperatura, no se podría pasar más de 2 días sin beber, sin tomar agua. Se necesita por lo menos 8 a 10 vasos de agua diarios para reponer lo que el cuerpo consume, ¿no? Entonces imagínense ustedes que al cabo de 2 días, ya el tercer día, ya estaba preguntándose la gente qué iban a tomar. Cuando vienen las pruebas de este tipo que trastocan nuestra seguridad, trastocan nuestras seguridades, inmediatamente comenzamos a preguntarnos
o comenzamos a inquietarnos. ¿Qué va a ser? ¿De dónde se podrá sacar agua? Preguntaba esta gente, ¿no? ¿Dónde vamos a ir a tomar agua? ¿No? Lo mismo le pasó al Señor cuando estuvo en el desierto y estuvo 40 días sin probar alimento, y dice que vino el enemigo y lo tentó y le dice al Señor Jesús: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. O sea que es una situación muy normal que ante las pruebas o las dificultades nos hagamos preguntas, o también podemos ser tentados como lo fue el Señor. El pueblo iba caminando hacia esta fuente de agua y probablemente muchos la vieron de lejos, y tal vez los más fuertes o los que tenían más fuerza, los más jóvenes, corrieron y se adelantaron al resto para tomar de esta agua fresca que estaban anhelando ver, ¿no? Y ante la sorpresa, el agua estaba amarga. Probablemente las sales minerales que tenían esas fuentes de agua habían cambiado, quizá el olor, quizá el gusto, aún el color de las aguas, y bueno, que hacían dudar a la gente de su potabilidad. ¡Qué decepción!, ¿no? Me imagino a esta gente lo que pensaba: vinimos hasta aquí para morir de sed en el desierto, probablemente en kilómetros a la redonda, ¿no? Decenas de kilómetros a la redonda, no se podía encontrar agua. Dice que la gente, el texto dice que la gente comenzó a murmurar, ¿no? El cansancio, las necesidades físicas primarias, la decepción de esperar algo y no hallarlo, ¿no? Bueno, produce emociones naturales en nosotros, como lo decíamos hace un momento. Pero esas emociones no son buenas ni malas, nos sentimos así. Lo bueno y lo malo que hacemos con respecto a esas emociones. Esta gente comenzó a murmurar, ¿no? O sea, a hablar en voz baja, criticando a una persona, manifestando la queja o el disgusto, ¿no? Murmurar es hablar mal de alguien cuando esa persona no está delante. Y en este caso murmuraban de Moisés, pero al mismo tiempo murmuraban acerca de Dios, por el cual Moisés era o estaba siendo dirigido. Entonces se manifiesta allí una actitud de falta de fe, de falta de conocimiento de Dios. 3 días atrás Dios les había liberado con gran poder abriendo el mar, y ahora estaban dudando de que Dios iba a hacer algo para proveer agua. Bueno, este tipo de malestar es común, ¿no? Lo podemos ver en lo cotidiano, cuando la gente está esperando para hacer un trámite y hay una cola con varias personas adelante y pasa media hora y pasa 1 hora y la cola no se mueve. Y ya alguien comienza: ¿y qué pasa? No hay nadie que atienda acá. Y por ahí se desmaya una señora y todo eso comienza en una ebullición, ¿no? Buscando soluciones, buscando respuestas. Lo mismo pasaba en este momento, pero a mayor escala. Imagínese usted que el pueblo que estaba siguiendo a Moisés, algunos dicen que llegaba a las 600.000 personas, otros manejan números menores a esto. Pero en ese momento todas las miradas se concentran en Moisés. ¿Cuál va a ser tu solución? ¿No? Miradas quizá acusadoras, miradas con enojo, miradas reclamando una solución. Recuerdo que hace muchos años, cuando estaba en el liceo, yo era de los que me sentaba en los bancos de atrás, especialmente para que los profesores, para pasar desapercibido ante los ojos de los profesores, ¿no? Pero cuando el profesor te miraba y te decía: a ver, bueno, ¿qué opina usted acerca de este tema? Bueno, era tremenda presión, porque los 30 y pico de alumnos se daban vuelta
para mirarte y ponían los ojos en vos a ver cuál iba a ser tu respuesta. Bueno, lo mismo sucedió con Moisés, pero a una escala muchísimo mayor. ¿Qué presión habrá sentido este hombre? ¿Cómo se habrá sentido en este momento? ¿No? Y es interesante y hay una gran enseñanza en cómo Moisés reacciona frente a esta prueba, a esta situación. En primer lugar, el versículo 25 nos dice que Moisés clamó a Jehová. No dice mucho más de eso, pero esta frase nos dice mucho, ¿no? Él puso sus ojos en el Señor. Algo similar decía el Salmo 121, que hace un par de domingos reflexionábamos en él. ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía ese salmo, ¿no? Moisés tenía muy claro que su socorro venía de Jehová. No había otro que pudiera dar una solución sobre ese tema. Así que clamó a Jehová. Clamó a Jehová. No nos dice si este clamor fue en privado, en su tienda, se fue a solas, se arrodilló y ahí levantó su voz y clamó a Dios, o si fue delante de todo el pueblo, ¿no? No fue una oración pasajera, Señor, ayúdame, ¿no? Fue un clamor, ¿no? Fue algo que salía del corazón, algo que salía de lo más profundo de su alma, pidiendo ayuda. Señor, dame una respuesta. ¿Cuántas veces hemos clamado al Señor de esta manera por una respuesta? Muchas veces nosotros entendemos y creemos que Dios puede darnos respuesta, pero ante las situaciones difíciles, lo último que hacemos es clamar a Dios. Antes buscamos soluciones, antes tratamos de pedir consejos y ver qué se puede hacer. Antes de todo eso, esbozamos distintos planes de acción para ver si no funciona esto, que funciona el otro, y ya cuando no queda ninguna posibilidad, ahí recién clamamos a Dios. Pero Moisés fue lo primero que hizo. Ante la situación, clamó al Señor. Lo segundo que podemos ver en la actitud de Moisés, que también nos enseña mucho, Moisés inmediatamente siguió la dirección divina, ¿no? Dice el pasaje que Dios le mostró un árbol y lo echó en las aguas, ¿no? En el versículo 25. O sea que Moisés no solo clamó al Señor, sino que hizo lo que Dios le mostró. O sea, siguió la visión, la dirección divina. Algunos críticos de la Biblia cuestionan la validez de este milagro, porque dicen, bueno, en realidad no fue un milagro, sino que fue una reacción química. Probablemente las hojas o las raíces de este árbol reaccionaron químicamente con las sales que estaban en el agua y esas sales precipitaron al fondo del estanque o del lugar allí donde estaba el agua y las aguas se endulzaron. Pero para alguien que no entendía química básica, ¿no? Como alguien que vivió hace más de 3.500 años atrás, este era un milagro, ¿no? Y el milagro no radica tanto en que el hecho en sí no tenga explicación, sino a la pertinencia de ese hecho, ¿no? Que el árbol estuviera allí, ¿no? Que Dios se lo hubiera mostrado, ¿no? Tal vez Moisés recordó en ese momento alguna experiencia en el desierto de una situación similar, pero el hecho radica en que, el árbol estuviera allí, que Dios se lo hubiera mostrado y que Moisés fuera obediente a lo que Dios le decía. Evidentemente no tenemos que caer en el misticismo
de estar obedeciendo sensaciones o sentires que nosotros tenemos. Pero sí nos deja bien claro esto, que cuando Dios nos muestra algo, tenemos que ser obedientes, aunque no veamos la lógica de la situación, ser obedientes y hacer lo que Él nos dice, ya sea a través de la palabra, ya sea a través del Espíritu Santo que habla en nuestro corazón. Muchas veces estamos ciegos a lo que Dios nos pone adelante. Tal vez ese árbol estuviera allí, al lado del estanque. Pero bueno, rápidamente esbozamos soluciones y decimos, bueno, que algunos vayan a buscar agua a otro lugar, que otros hagan un pozo a ver si sacamos agua de otro lado, ¿no? Cuando las soluciones que Dios pone están delante de nuestros ojos. Muchas veces pedimos a Dios algo y clamamos a Dios por algo, pero no estamos dispuestos a ver ninguna otra cosa que no sea lo que nosotros pensamos que es la solución para nuestros problemas o lo que nosotros estamos esperando. Si no estamos abiertos a ver las respuestas de Dios, tal vez nuestro sufrimiento sea mucho mayor del que debería ser. ¿Cuánto necesitamos abrir nuestros ojos y ver qué es lo que el Señor está mostrando? Ya sea a través de su palabra, ya sea a través del consejo de un hermano, ya sea a través de la dirección del Espíritu Santo, a alguna respuesta frente a la crisis. O sea que tenemos aquí dos cosas importantes que Moisés nos enseña: a clamar a Dios en primer lugar, antes de todo, después a seguir su dirección cuando Dios nos muestra algo, y en tercer lugar, Moisés saca una gran enseñanza de todo esto. O sea, de cada prueba, de cada dificultad, por más grande que sea, siempre podemos encontrar enseñanza para nuestra vida. Y Moisés sacó de estas enseñanzas, de esta prueba, sacó enseñanzas para él y para el pueblo y para nosotros hoy también. Podríamos decir que entendió que la bendición de Dios es condicional a la obediencia. Dice allí el pasaje, decía, si escuchás atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de tus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas sus estatutos, bueno, entonces ninguna enfermedad que vinieron sobre los egipcios vendrá sobre vosotros, porque yo soy Jehová tu Dios, tu sanador, ¿no? O sea, Moisés pudo entender que hay una condicionalidad en la bendición de Dios. Dios espera de nosotros obediencia, fidelidad, ¿no? Otra cosa que aprendió, que está claro desde el principio de esta historia, que en la vida hay pruebas. Dios no nos promete en ninguna parte que la vida cristiana no tendremos dificultades. De hecho, Jesús mismo dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, mi hermano, mi amigo, vamos a enfrentarnos con pruebas. Y algunas de ellas van a ser muy difíciles, pero también entendemos que Dios está allí para responder, que Dios escucha el clamor de sus hijos. Otra de las cosas que aprendemos en esta historia, a que no debemos murmurar. Sí, es común que nuestros sentimientos estén allí ante estas situaciones, pero ¿qué hacemos con relación a estos sentimientos? Bueno, la murmuración es algo que destruye a la persona quien murmura, destruye a quienes escucha, destruye hasta una comunidad, ¿no? Lo mejor es trabajar con nuestras emociones y llevar nuestros sentimientos delante de Dios. Otra cosa que aprendemos en este pasaje, que Él provee, que Él cumple sus promesas. Si el Señor nos está llevando, si el Señor nos está dirigiendo hacia un lugar donde tenemos la certeza que Él quiere que vayamos, tengamos la certeza también que Él va a proveer lo necesario. Y digo lo necesario, ya sea alimento, ya sea vestido, ya sea provisión, Él está.
y Él va a proveer lo que se necesita. Él nos da lo necesario para continuar con nuestro peregrinaje. Y sobre todo aprendieron que Dios es nuestro sanador. Él es el que sana todas nuestras dolencias, ¿no? En Cristo no solo son sanadas nuestras dolencias físicas, sino del alma y aún espirituales. Él es nuestro sanador. No se refiere tanto a curación de enfermedades físicas, sino al perdón de pecados, a la salvación en el pleno sentido del término, ¿no? Dios es nuestro sanador, nuestro salvador, aquel que nos salva y nos sostiene de en medio de las pruebas. Es interesante que el pasaje termina que después de esta prueba, ¿no? Después de este aprendizaje, después de esta enseñanza, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. O sea que después de esta prueba complicada hubo un momento de reposo, hubo un momento de gozarse. Se pasó la prueba. Siempre después de un día gris viene el sol, y bueno, siempre hay una esperanza al otro día. Hermano, amigo, te aliento a que clames al Señor, a que sigas su dirección y aprendas de cada una de las pruebas que te toca vivir. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso